Sí, estamos todos conectados. Bien, entonces arrancamos el módulo 7. Qué gusto tenerlos nuevamente en el curso de especialización de I+C. Es para mí un placer estar con todos ustedes. Qué gusto tenerlos en la sala. Nuevamente estamos con el módulo 7 y este es un módulo especial que he preparado para que podamos nuevamente revisar los avances, los aprendizajes. Estamos en julio ya del 2020 y ha sido nuestro compromiso impulsar el tema de la gestión de riesgos en seguridad y salud desde inclusive el mes de abril, cuando comenzó todo este tema del contexto de la pandemia. Hoy por hoy estamos en un nuevo marco normativo, la 448 en Perú. Igual, si estás escuchando esto de varios países que nos siguen, esta capacitación te va a ayudar porque también hemos contemplado normativa internacional que es la OSHA 4028. Así que quédate hasta el final porque vamos a hacer un análisis muy interesante del tema de la jerarquía de controles y revisar la experiencia hasta este momento, julio del 2020, de cómo es que como profesionales podemos seguir contribuyendo, no para eliminar, porque aquí es un tema médico, para gestionar el tema de los riesgos del COVID. Y eso es importante aclararlo. Nosotros como profesionales, desde nuestro campo de acción, podemos impulsar la gestión de riesgos de tal manera de que este tema se reduzca, se controle en los lugares de trabajo. Es nuestra responsabilidad como organización entonces compartir y hacer un análisis de riesgos, y quiero comenzar un poco dando las felicitaciones al Estado peruano porque es importante saber de que lo que comentamos inclusive en el módulo 6 de que se debería incluir la gestión de riesgos dentro de la normativa actual ya aparece en el punto 6124 de la RM 448. Así que a partir de este momento, a partir del mes de julio, es un requisito, señores, determinar niveles de riesgos, incluso con métodos de identificación del peligro SARS-CoV-2. Un tema muy importante que no lo tenía en cuenta la normativa anterior y que ha incluido inclusive que la propuesta de la jerarquía de controles incluya el artículo 21 de la ley 29783. Esto quiere decir que hoy por hoy los especialistas en seguridad y salud tienen que participar dentro del equipo multidisciplinario. No solamente es un tema médico, no solamente es un tema de salud ocupacional, es un tema multidisciplinario en los lugares de trabajo, la gestión del riesgo. Así que el trabajo en equipo multiplica, y quería comenzar con este punto, el 6124, felicitando justamente. Obviamente todo es sujeto a mejora, ¿no? Hubiera sido interesante que el Estado nos pueda proponer cuáles son esos métodos de identificación de peligro biológico. Nos da la libertad a que nosotros como especialistas podamos tomar como referencia incluso normativa internacional. La ley 29783 nos faculta, ¿no? Y esto lo vimos y nos estamos adelantando inclusive a lo que seguramente va a ser, lo vimos inclusive en el módulo 6. En el módulo 6 vimos el método del contrabanding, y los que han llevado el curso de especialización dentro de la modalidad privada han visto al 100% este método, y he preparado esta gráfica para resumir un poco este punto 6124. Hoy por hoy entonces ya no solamente es un tema de determinar el riesgo por puesto de trabajo. Lo tenemos que seguir haciendo, porque esta primera parte, que es la determinación del riesgo por puesto de trabajo, también nos pide el marco legal, y esto ya lo teníamos en cuenta de los 4 niveles de riesgos y tomada como referencia la OSHA 3992. Sin embargo, también nos dice que la identificación del peligro tiene que ser con métodos también de peligros biológicos. Aquí es donde ingresa el contrabanding con el I+C. Una integración del contrabanding con el I+C ayudaría y ayuda bastante para acercarnos al riesgo. Recuerden ustedes, hay criterios mucho más específicos en el contrabanding, como el índice de exposición geográfica, que lo vimos en el módulo 6. Y recién tomando en cuenta estos dos insumos podemos nosotros tener un análisis de riesgos.
¿Ok? Para cuando propongamos la propuesta de controles, en el artículo 21, hagamos una propuesta tomando en cuenta la jerarquía de controles. Y esta jerarquía de controles tiene mucho que ver con lo que también nos dice la ISO 45001. Antes de pensar en el equipo de protección personal, tenemos que ir descartando otros controles que no tengan que ver con el comportamiento humano y controle, reduzca, elimine la posibilidad de controlar este tema. Y finalmente, hagamos la reevaluación del riesgo. Esto le he puesto en asterisco porque hubiera sido interesante que este nuevo marco legal concluya justamente el tema de la reevaluación del riesgo. Es lo que nosotros llamamos el apetito del riesgo residual, con la cual nosotros decidimos si es un riesgo aceptable o es un riesgo no aceptable. ¿Hago o no hago la actividad finalmente? En términos simples, señores, el trabajador, el empresario me va a decir, tú has hecho tu análisis de riesgos, con los controles actuales que estamos teniendo, ¿procedo o no procedo a hacer la actividad? Finalmente yo concluyo en la gestión de riesgos de esa manera. Y es por eso que tenemos que concluir con una reevaluación del riesgo. Esto sería la propuesta para las siguientes modificatorias que con toda humildad nosotros desde Solution Academy, con el equipo también y con todos los profesionales que siempre están de la mano con nosotros, proponemos y esperemos que así como han tenido en cuenta en la 448 la propuesta del módulo 6 de manera general, que han incluido métodos y peligros biológicos, pues tenemos la seguridad que van a llegar a la parte final de la gestión del riesgo. Y bien, pero nosotros como especialistas no tenemos que adelantar. ¿Y por qué es importante este gráfico que estamos presentando? ¿Y por qué es importante este módulo adicional, el módulo 7 que estamos compartiendo de manera libre con la comunidad? Para los que están en algún grupo ISO, no se preocupen que esta presentación se las voy a compartir de manera libre, así que si estás en algún grupo ISO no es necesario que te incluyas en otro grupo que se va a compartir en Telegram o algún grupo ISO, o si estás también en las redes de la comunidad de Solution en Facebook o en LinkedIn también, que estamos, lo vamos a compartir, no se preocupen. Si no está, agrégate a alguno de los grupos, al final lo vamos a compartir. Sin embargo, a lo que quiero llegar, señores, este punto de análisis de riesgos es importante comentarlo en este momento por lo que sucedió este mes de julio cuando se reaperturó el aeropuerto. Esta es una foto que me trae bastante preocupación por lo que pudo estar sucediendo en estos próximos días, de cómo es que los controles de bioseguridad prácticamente fallaron. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano es una de las variables más difíciles de controlar. Aquí están con sus mascarillas, con su protector facial, cero distanciamiento social. La pregunta es, ¿el aeropuerto habrá realizado un análisis de riesgos de esta situación de arranque de operación? ¿El gobierno habrá contemplado un escenario de análisis de riesgos en su protocolo sectorial para el arranque de operación? Yo he revisado los protocolos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Y esto lo comentamos desde el inicio, tomarnos el tiempo en la planificación de hacer nuestro análisis de riesgos, porque vamos a tener en cuenta situaciones posiblemente similares en nuestra organización. Y es por eso la importancia de esta capacitación. Quiero que esto no te pase a ti, que no te pase como supervisor de seguridad, como jefe de seguridad, que trabajas bastante, que te esfuerzas por implementar lo necesario y lo importante en tu organización. Pero aquí viene la pregunta, ¿este escenario se puede pasar en tu organización? ¿En qué puede suceder o no? ¿En qué puntos puede suceder? ¿En qué actividades? ¿No? Mi IPRC actualmente se está actualizado ante este escenario de aglomeraciones y esa es la idea, que tomemos en cuenta este aprendizaje que ha sucedido en un contexto externo, pero tomémoslo en cuenta también que si puede suceder en mi organización, puede suceder en el lugar donde yo trabajo, tengo que analizar esos puntos de aglomeración, esos puntos en donde hay más posibilidad en un arranque de proyecto, en un reingreso, en un regreso a la actividad,
esto es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta como una actividad específica en mi análisis de riesgos, en mi I+C, que puede estar integrado. Y esto es lo que justamente nos dice el artículo 21. Antes de pensar en el EPP, pensemos en otros controles, como sistemas de trabajo que incluyen, por ejemplo, disposiciones administrativas de control. Ojo, no voy a conversar acá todavía de controles que puedan demandar recursos, controles de ingeniería que son muy buenos. Quiero compartir con ustedes un control que podemos tener control como supervisores, como jefatura, como gerentes, que es el distanciamiento. Señores, miren, aquí nos pensamos en el último control, en el EPP, cero distanciamiento, lineamiento C, de lo que nos dice ahora la 448 en el artículo 21. ¿Y por qué quiero comenzar con el tema del distanciamiento? Porque tenemos el control, tenemos el tiempo, que es nuestro principal activo. No tenemos que pedirle a la gerencia capaz a la alta dirección mucha inversión, pero sí tenemos que trabajar sobre la cultura. Tenemos que trabajar bastante sobre la cultura, sobre el personal, sobre el análisis de riesgo en estos puntos específicos. Y es por ello que quiero compartirte justamente este comunicado, este aviso de la OSHA, la 4028, que específicamente nos da recomendaciones para el distanciamiento social en lugares de trabajo durante la pandemia del virus COVID-19. Y aquí está el enlace, es un enlace de la misma OSHA, y te lo pongo en público porque es importante, señores, dar las referencias de los organismos y las personas con las cuales nosotros estamos compartiendo esta información. Hay que dar los créditos y eso es muy importante. Y eso es en todo lo que hacemos. Y aquí está el enlace. Ustedes lo pueden descargar, pueden bajar la misma norma, ¿ok? Y es muy importante. Y cada uno de los puntos lo vamos a comentar. Cada uno de los puntos lo vamos a comentar para ver qué es lo que nos dice en el tema del distanciamiento. Punto número 1. Tiene que ver bastante con el tema de alentar a los trabajadores que permanezcan en sus hogares si están enfermos. Esto tiene que ver bastante con promover que no tengan miedo a reportar, con no tengan miedo a evitar o pensar de que no lo van a contratar o no van a renovar su contrato. Aquí viene el otro tema, que es el tema laboral, ¿no? Muchos profesionales les han aplicado la suspensión perfecta, no les han renovado el contrato, y puede ser que esa preocupación, y más aún si tienes una necesidad de poder llevar el pan a tu hogar, pues puedes priorizar el no reportar y seguir trabajando. Aquí tienen que crear una cultura en la cual alienten a estos trabajadores, si están enfermos, si hay algún tema de sintomatología, a quedarse en casa, así como también cuando se empieza a presentar algún síntoma. Y estos dos puntos, si bien es cierto, tiene que ver con la vigilancia, pero es muy importante porque si desde aquí comenzamos, tenemos un control de distanciamiento en donde no expongo a una persona potencialmente que tiene el tema del COVID con una persona sana. Entonces es por eso que la OSHA comienza por ese tema, por el tema de eliminar esta posibilidad de la exposición al tema del contagio. Y cuando hablo ya de la exposición al tema del contagio, estoy viendo el tema del riesgo, porque el peligro no lo puedo eliminar. El SARS-CoV-2, si no soy un tema si no soy una industria que está viendo el tema de las vacunas, no voy a poder eliminar la fuente que está causando todo este tema de la pandemia. Pero sí voy a poder controlar estas situaciones que hacen, en términos simples, señores, no nos compliquemos. Si un trabajador se le aísla y se le lleva a su lugar de trabajo, pues estoy manejando bastante el evento peligroso del contagio. Ese es un punto muy importante. Y la tercera recomendación de la 4028 es establecer lugares de trabajo flexibles. Y esto es muy importante, ¿no? Se ha reactivado en el mes de julio muchas actividades, pero esto no quiere decir, y aquí viene un poco el análisis que hay que llevar a la organización, esto no quiere decir que todos regresen.
Si es estrictamente necesario y la actividad se debe realizar de manera física, ok, no va a ser posible el teletrabajo. Pero si esa actividad, por ejemplo, yo soy un coordinador de operaciones y da lo mismo que yo pueda trabajar desde casa, que si me implemente un protocolo de teletrabajo, de que yo vaya al centro de trabajo y me exponga o exponga a otras personas, priorizo el tema del teletrabajo. Tienen que hacer un análisis de si es estrictamente necesario y si lo es, para qué tareas tendrían que estar en los lugares de trabajo. Por eso es que la norma te dice, prioriza, ¿no?, el trabajo flexible, teletrabajo y un horario flexible, turnos escalonados si es posible. Y esto es muy importante para todas las industrias que se están reactivando. ¿Por qué les digo esto? Yo les comento, por ejemplo, en mi caso yo también hago actividades de auditoría. Así como estoy en el campo de la consultoría y la capacitación, pues brindo servicios para entidades certificadoras en el tema de auditoría ISO 9000, ISO 14, ISO 45, ISO 37, ISO 21, o sea, en varias normas ISO brindamos servicios de auditorías y las normas de seguridad y salud. Y hay actividades de auditoría, por ejemplo, en la ISO 45000, justamente en el mes de agosto voy a hacer una auditoría de 3 normas, y dentro de esas 3 normas está la ISO 45000. Y en la ISO 45000, y todavía es una auditoría de certificación posiblemente, entonces me comunicaron que por ser requisito de normativo de la entidad certificadora, tengo que ir, ¿no?, al menos cierta cantidad de días a auditor para ver cómo es que se hace esa actividad. Entonces, habrá actividades que son estrictamente necesarias porque tiene que ver con alguna normativa técnica, alguna normativa internacional que no se puede obviar. Entonces, ahí ya no podría yo decir todo es teletrabajo. Tengo que tener también la flexibilidad de ir balanceando, pero casi un día y medio, 2 días, 3 días va a ser de manera remota. Entonces reduzco la exposición a estar 4 días y solamente quizás medio día o un día de manera física. A eso se ve, eso tiene que ver bastante con las gerencias, los líderes, ¿no? Ver de qué manera la tecnología nos va a ayudar para poder hacer el trabajo de manera remota o por teletrabajo. Nos tiene que ayudar la tecnología hasta que esto pase. Si es estrictamente necesario, ok, no se puede. Hay empresas de producción, yo lo sé, hay los restaurantes, habrá situaciones en las cuales siempre tiene que haber la presencia del colaborador. No estoy hablando de esas situaciones. Estoy hablando si lo amerita la situación, ok, trabajo de manera remota o por teletrabajo y con horarios flexibles. Es muy importante entonces desde ese ejemplo lo que le he comentado. El punto número 5, la recomendación número 4, es con respecto al tema del distanciamiento. Ojo, y anoten todos, mire, aquí el comunicado de la 4028 de la OSHA nos dice distanciamiento de 6 pies en el piso, con cintas en las áreas donde las filas suelen formarse, usar servicios de ventanilla o recogidas y limitar el número de clientes permitidos a la vez. Pero tengan muy en cuenta el marco que nos dice, 6 pies, que es aproximadamente 1.83, casi, ¿no? Por eso que se van a los 2 metros, cosa que la normativa actual se ha flexibilizado. En algunos casos es 1, en algunos casos es 1.5. Hay algunos protocolos sectoriales que sí dicen 2 metros, ¿no? Y esto lo comentábamos desde el inicio, ¿no? Inclusive la Organización de Naciones Unidas para el Trabajo ponía 1.5 como mínimo hace 2 meses, ¿no? Ahora mira, el comunicado de la OSHA 4028, anoten eso, dice 6 pies, más de 1.5. Y es por eso que ustedes no solamente tienen que basarse, colegas, amigos, estudiantes, en la normativa legal. Eso es una referencia que es lo mínimo. Tenemos que seguir viendo cómo va esta situación a nivel mundial. Tenemos que estar informados, actualizados, y ese es el propósito de estos módulos, que ustedes se lleven información actualizada de tal manera que lo compartan, lo apliquen con otros profesionales, ¿no?
No flexibilicen su control porque el marco legal cambió. Si mi control es mucho más exigente, magnífico, magnífico, no hay ningún problema. Recuerden ustedes que en algunas cosas la 448 ayuda a la reactivación económica, pero recuerden ustedes que hay controles que se han flexibilizado. Y eso es un tema de debate que lo vamos a ir viendo, ¿no? Hay algunos controles que se han flexibilizado. Eso no quiere decir que yo flexibilice todos mis controles, ¿no? Entonces, muy importante el tema, por ejemplo, en el distanciamiento. La OSHA 4028 sigue considerando más de 1.5, 6 pies, ¿no? Quinta recomendación, miren ustedes, escalonar los descansos y reorganizar las zonas de asientos en áreas comunes de descansos para mantener una distancia física entre trabajadores. Esta parte que estoy colocando es tal como lo dice el aviso de la 4028. Esto quiere decir que las nuevas oficinas pues van a tener que cambiar, van a tener que reorganizarse, va a haber un tema de distanciamiento, va a haber el uso inclusive de protectores. En Estados Unidos le llaman pues instalar particiones de plexiglas, ¿no? Que son justamente estructuras de plástico tipo mamparas que evitan la exposición entre persona y persona ante un estornudo, por ejemplo. Como pueden ver aquí, hay un distanciamiento y también hay una instalación de plexiglas, ¿no? Que son estos mecanismos de protección que evitan la exposición. Si hubiera una auditoría, por ejemplo, y está el auditado y el auditor, pues esto ayuda bastante, no solamente el tema de protección respiratoria. Y obviamente también controlar, señores, el tema con el personal que realiza actividades y no son de la organización. A veces en este tema no podemos controlar quiénes están accediendo al lugar de trabajo, si solamente es el personal autorizado o es personal no autorizado. Y valgan verdades, en mi organización pueden venir visitas, clientes, proveedores, y tengo que determinar en mi análisis de riesgo si es estrictamente necesario que ingresen, ¿no? Si no lo es y no es necesario, pues evitar el acceso al lugar de trabajo. Y también, si hay personal de limpieza, tener un control de quién es, el control de salud, los horarios, ¿no? Muy importante esto para evitar justamente el exponerme a un personal que no ha pasado por los controles de salud. Desde ese concepto es muy importante, ¿no? Y finalmente, la recomendación 8 que nos da justamente este comunicado de la 4028 es alentar a los trabajadores a que denuncien cualquier preocupación acerca de la seguridad y salud en el trabajo. No solamente denunciar, consultas, ¿no? Es muy importante las consultas. Yo puedo tener algún tipo de sintomatología, tengo que tener el soporte en mi organización para saber justamente cómo procedo, ¿no? Los números, por ejemplo, estos números son conocidos, ¿no? del Ministerio de Salud, así que ustedes, sea por celular, por WhatsApp, por correo, pueden comunicarse. Obviamente, hay momentos en los cuales está saturado, pero el mismo esquema es en mi organización. Yo en mi organización tengo que tener también ese mecanismo de comunicación 7.4, recuerda ISO 45, para poder alentar a mis trabajadores que denuncien cualquier preocupación o comuniquen en todo caso cualquier tema en aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Miren, señores, solamente hasta este momento hemos hablado del control del distanciamiento, y esto es muy importante. Entonces, ¿no? Solamente hemos hablado de la guía sobre distanciamiento social y asociado justamente a este control que nos dice ahora que tenemos que respetar la jerarquía de los controles. Y es por eso, señores, que era importante comentar por lo que ocurrió justamente este mes de julio, y obviamente mi preocupación y de lo que sucedió no debería volver a pasar en tu organización, en otras organizaciones. Esperemos con toda seguridad que con estas recomendaciones se eviten estas situaciones, obviamente para tener un mejor control en los escenarios de riesgos que podemos tener. Y finalmente, yo tengo la propuesta de estos 8 puntos que nos dice la OSHA 4028,
y lo actualizo en mi matriz hiper. Recuerden ustedes que la matriz hiper ya lo hemos trabajado en módulos anteriores, desde el módulo 1 hasta el módulo 6, así que aquí voy a pasar de manera general, pero mi reflexión final es que estos 8 puntos yo lo podría actualizar aquí en mi estándar de quizás protección colectiva, que tiene que ver con el tema del distanciamiento. Saco mi estándar de protección colectiva y actualizo para ver si tengo controlado cada uno de estos puntos. Alex, a este nivel no me pide la 448. Es cierto, pero acuérdate que el marco legal es mi línea base. Y eso quiero que entiendas, el marco legal es tu línea base. Finalmente tú vas a controlar, y tu reto es controlar todo lo que sucede en tu organización. Y tienes que contemplar guías, referencias, estudios y la experiencia que pueda tener justamente tu contexto para controlar y proteger la vida de los colaboradores en la organización que nos ha dado trabajo. Entonces, señores, es importantísimo, y la reflexión final y conclusión final es: esto es lo nuevo que nos trae la 448. No solamente se queden en la 448, reflexionen la jerarquía de controles con controles adicionales y hagan una propuesta mucho más fortalecida a su gerencia, a su empleador que confía en ustedes. De mi parte, ha sido muy gratificante poder nuevamente estar con ustedes. La verdad es que estos módulos lo hacemos con el único propósito que ustedes se capaciten, y es muy importante entonces concluir que a partir de ahora tienes ya otra herramienta de análisis. Quiero concluir básicamente comentándote también que la reevaluación del riesgo tiene que ver bastante con el control de la probabilidad. Quizás la severidad no lo podemos controlar, pero la probabilidad sí vamos a poder quizás controlar. Y ahí tiene que ver bastante la propuesta de la OSHA 4028. De mi parte ha sido muy beneficioso nuevamente encontrarme con ustedes. Recuerden también que está disponible el curso de la especialización de IPRC. Este curso ya muchos lo han llevado, tenemos ya cerca de más de 300 graduados. En este curso vas a encontrar no solamente este módulo, sino también vas a poder certificarte. Aquí está el examen de certificación para que tú puedas convalidar tu experiencia. Este ya es el módulo privado con tu usuario y tu contraseña. Vas a tener también actualizado la matriz hiper en editable, y algo que hemos realizado en la última semana es actualizado con la 448. Vas a tener eso editable con el caso aplicativo para que tú lo puedas desarrollar inclusive como un taller integrador, y también te compartimos una serie de documentos que vamos a ir actualizando y seguimos actualizando, ¿no? Como checklist de los protocolos para que tú haces tus inspecciones a tus protocolos sanitarios. Compartimos las presentaciones de todos los módulos, buenas prácticas. Vamos a colgar aquí también la presentación. Obviamente también, como les prometí al inicio, esta presentación lo vamos a compartir, pero aquí ya existe más documentación para las personas obviamente que tomen la decisión de certificarte. Aquí están todos los módulos que nosotros hemos compartido desde el mes de abril, y obviamente es importante que ustedes concluyan ese proceso de certificación. De mi parte ha sido un gusto. Si no estás inscrito en algún grupo académico, te dejo los enlaces. También debajo del video vas a encontrar los enlaces para que te puedas unir. Y quiero concluir básicamente, antes de culminar, agradeciéndote realmente por tomarte el tiempo de seguir creciendo profesionalmente. Para mí, de verdad, es un gusto compartir con ustedes este trabajo. En realidad lo hago con bastante profesionalismo para ustedes, porque sé que se lo merecen, y los comparto para que ustedes puedan también compartirlo, sacar lo que le ayuda, y bueno, si este tutorial te ha ayudado, nos ayudaría bastante que también lo puedas compartir con otros profesionales de seguridad y salud. ¿Ok? También comentarte que hemos iniciado ya las inspecciones y vigilancias a los protocolos
sanitarios de bioseguridad en las organizaciones. Estamos haciéndolo de manera remota y obviamente con una metodología multidisciplinaria de sus planes de vigilancia. Y también estamos incluyendo el protocolo de auditoría interna, cosa que también ya se va a ver en los meses de julio y agosto, básicamente como servicios ya de Solution Consultores. Si tienes alguna consulta o duda o quieres también revisar de qué se trata esas inspecciones ya a la organización, me puedes contactar para asesorarte en ese tema. De mi parte, señores, ha sido un gusto. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otra oportunidad.